Bueno, las ecuaciones con estructura multiplicativa tenemos este primer ejemplo: menos 15 por x igual a 300. Bien, recordemos que el objetivo de las ecuaciones es eliminar el número que acompañe la incógnita, y eso lo hacemos a través del inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo quiere decir que si un término está multiplicando a la incógnita, le agregamos el mismo a dividir. Recordando lo de las ecuaciones con estructura aditiva, todo lo que se realice a un lado de la ecuación se debe realizar al otro. Quiere decir que si yo agrego un término a multiplicar aquí, debo agregar el mismo término a multiplicar al otro. Funciona de igual manera con la división. Para resolver nuestro primer ejemplo, debemos eliminar, omitir o cancelar el menos 15. Como el menos 15 está multiplicando la x, debo agregarle un término, el mismo término, a ambos lados de la ecuación. Quiere decir que tanto al lado izquierdo como al lado derecho le vamos a agregar el mismo término. Quiere decir menos menos 15. Después de haber agregado el menos 15 a ambos lados de la ecuación, sabemos que todo número dividido entre sí mismo da 1. Por lo tanto, estos dos se cancelan, quedándome solamente la incógnita x. Ahora bien, tenemos al lado derecho la división entre 300 y menos 15. Recordando la ley de signos, tenemos que más por menos me da menos, y divido 300 entre 15. 300 dividido 15, obtengo el 20. Quiere decir que el valor de la x en nuestro primer ejemplo será menos 20. Para el ejemplo número 2 tenemos a x dividido menos 28 igual a 134. En este tipo de ecuación con estructura multiplicativa, observemos que tenemos una división. Debemos agregarle el inverso multiplicativo a esa división. Como vimos en el ejemplo 1, cuando se está multiplicando, le agregamos un término que lo divida. En el caso de la división, hacemos lo contrario. Como está dividiendo, le agregamos un término a ambos lados de la ecuación que lo multiplique. Quiere decir que al lado de este lado izquierdo de la ecuación le vamos a agregar el mismo término. Quiere decir que x dividido menos 28 le vamos a agregar multiplicando el mismo término. Quiere decir que le agregamos el 28. Recuerden que en una ecuación lo que se hace a un lado se hace al otro. Como al lado izquierdo agregamos el menos 28 multiplicar, quiere decir que al lado derecho también le agregamos a multiplicar el menos 28.
Habiendo agregado el inverso multiplicativo a ambos lados de la ecuación, procedemos a resolver. Tal y como pasó en el ejemplo 1, cuando agregamos el inverso multiplicativo, los dos términos se cancelan, quedándome solamente la incógnita. Ahora bien, en el lado derecho tenemos a 135 por menos 28. Primero aplicamos la ley de signos. 135 tiene el signo más y 28 el signo menos. La ley de signos me dice que más por menos me da menos. Luego 135 corrijo 134 134 es positivo y menos 28 es negativo. Más por menos menos, 134 por 28 obtengo 3752. Y este sería el resultado de nuestra ecuación. En nuestro ejemplo número 3 tenemos ahora este tipo de ecuación: menos 13x más 65 igual a 39. En este caso ya no solamente tenemos un solo término acompañando la incógnita, sino que tenemos un segundo término. En este caso el menos 13 lo está multiplicando y el 65 lo está sumando. Quiere decir que debemos recordar lo visto en las ecuaciones con estructura aditiva. Cuando tengamos este tipo de ecuación, el primero que debemos eliminar será el que está sumando o restando. En este caso vamos a eliminar el más 65. Recordando lo de las ecuaciones con estructura aditiva, debemos agregar el inverso aditivo. Quiere decir que nuestra ecuación sería menos 13x más 65 y le agregamos el inverso aditivo, menos 65 igual a 39. Como agregamos al lado izquierdo el menos 65, vamos a hacer lo mismo al lado derecho. Sabemos que cuando se agrega el inverso aditivo, el resultado dará 0. Por lo tanto, estos dos se eliminan, quedándome solamente el menos 13x. Y así eliminamos uno de los dos términos que acompañaba la x. Al lado derecho tenemos el 39 menos 65. La ley de signos nos dice que positivo con negativo se restan, signos opuestos se restan. 65 menos 39 es igual a 26. Y el término de mayor valor absoluto, que es el 65, tiene el signo menos, por lo tanto el resultado es negativo. En el siguiente paso debemos eliminar el menos 13 que está multiplicando la incógnita. Y aquí ya hacemos lo de las ecuaciones con estructura multiplicativa. Lo he explicado en el ejemplo 1. Quiere decir que a ambos lados de la ecuación vamos a dividir por el mismo término. Menos 13, que es el término que quiero eliminar, y menos 13.
Al dividir menos 13 entre menos 13, sabemos que elimina, quedándome solamente la incógnita. Al lado derecho obtengo menos por menos, me da más. Recuerden que el más tengo la opción de escribirlo o no. Y 26 lo divido entre 13, obteniendo así 2. Quiere decir que el resultado de nuestra ecuación es más 2. En nuestro cuarto ejemplo agregamos un poco más de complejidad y tenemos este tipo de ecuación. Para resolverla debemos recordar varios conceptos matemáticos. El primero es la propiedad distributiva de la multiplicación. Quiere decir que este 8 está multiplicando a estos dos al tiempo. Quiere decir que yo debo multiplicar el 8 por la x y el 8 por el menos 2. Al lado derecho ocurre exactamente lo mismo. Multiplico el 4 por la x y el 4 por el más 3. Y ese sería nuestro primer paso. Procediendo obtenemos 8 por x me da 8x menos 8 por 2, 16, igual a 4 por x, 4x, más 4 por 3, 12. Y así eliminamos los paréntesis. Observe que en ambos lados de la ecuación tengo la misma incógnita. Eso quiere decir que debemos eliminar los términos que se encuentran restando o sumando. La otra opción o el segundo camino es pasar este término a este lado de la ecuación, para lo cual aplicamos el inverso aditivo. Quiere decir que yo quiero eliminar el 4x del lado derecho y escribirlo al lado izquierdo. Por lo tanto, al lado izquierdo me quedaría 8x menos 4x igual a igual no, porque aún tengo el menos 16. ¿Por qué agregó este menos 4? Bien, debido a que a este lado yo quiero eliminar este 4x y al agregarle el inverso aditivo estoy agregando el mismo término pero con el signo opuesto. 4x es positivo, le agrego el 4x pero negativo, y a un lado el más 12, más 12. Realizando este proceso, estos dos términos se eliminan y estos dos términos se restan. ¿Por qué se restan? 8 positivo, 4 negativo, signos opuestos se restan. 8 menos 4, obtengo 4x menos 16. Y al lado derecho se eliminaron estos dos, quedándome solamente el 12 positivo. En este punto nos quedó una ecuación como en el ejemplo 3 y aplicamos los mismos pasos. Primero vamos a eliminar el término que esté sumando o restando. En este caso 16 está restando, por lo tanto tenemos que 4x menos 16 y le agrego el inverso aditivo más 16 igual a 12 positivo, pero como al lado izquierdo agregué más 16, al lado derecho debo hacer
lo mismo. Por lo tanto, estos dos se eliminan, quedándome solamente 4x igual a 12 y 16 son positivos. La ley de signos dice signos iguales se suman. 16 más 12 obtengo 28. Y para finalizar tengo 4 que está multiplicando la x. Por lo tanto, ambos lados de la ecuación divido por el mismo 4. Al dividir, estos dos se eliminan, quedándome solamente la letra x. 28 dividido 4, al ser los dos positivos el resultado será positivo. Más por más, más 28 dividido 4, 7. Por lo tanto, tenemos nuestra ecuación resuelta y el valor de la incógnita, que es 7.